Gracias por seguir en Sintonía 97.7 y en esta ocasión tengo un verdadero placer de que esté con nosotros Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Pavel, mucho gusto en que estés aquí. Julio, al contrario, muchas gracias, muy contento de estar aquí en esta cabina que me encanta. Sí, es bonita. Pavel Granados, se oye muy formal esto de director de la Fonoteca Nacional, porque en realidad eres mucho más que eso. Eres un intelectual, un hombre dedicado al análisis cultural y apasionado del sonido y de las historias relacionadas. Bueno, pues es que la Fonoteca ahora es una etapa extrañísima para mí, en el sentido de que ahora puedo imaginarme muchas cosas y lo platico pues con gente, con 100 personas que están en la misma sintonía que yo. Y entonces es como una cosa en equipo, algo que nos apasiona a todos. De verdad que ahora sí que, bueno, que Dios como dice, que Dios los crea y ellos se juntan, pues estamos ahí 100 personas dedicados a digitalizar, a investigar, pero sobre todo ahora también a buscar historias, porque los acervos sonoros, yo creo que en los acervos sonoros duermen centenares, miles de historias que no nos imaginamos. Ahorita estamos, yo creo que reviviendo épocas, reviviendo voces. Antes de entrar en materia, ¿en qué quedó el asunto de la probabilidad de que hubiéramos escuchado la voz de Frida Kahlo? Bueno, ahorita, yo creo que estamos en varias etapas. La primera es que yo hablé con Amparo Garrido, la gran locutora, que este año cumple 90 años, y yo le ofrecí seguir investigando, porque lo que tenemos que hacer ahora es comparar esta grabación con la voz de ella, con otras cuantas, porque Amparo Garrido vive, pero familiares de otras locutoras también nos han dicho que creen que se trata de su familiar, ¿no? Por ejemplo, ahorita recuerdo a Carmen Molina, otra de las voces, es decir, hay otras 4 o 5 voces que nos han dicho que pueden ser. Entonces yo le ofrecí a doña Amparo Garrido continuar la investigación para poder discernir y tener pruebas fehacientes, porque lo que es cierto es que el bachiller Gálvez y Fuentes presenta la voz como si fuera Frida Kahlo, y el bachiller es un hombre que documentó pues a todas las voces de los años 50. Entonces los defensores del bachiller nos dicen, si el bachiller lo dice es porque se trata de Frida Kahlo, y doña Amparo y gente que conoce de radio pues nos han dicho también que puede ser ella. Entonces queremos continuar esta beta porque hay más cosas. El bachiller nos ha acercado al mundo de los documentalistas sonoros de los años 50, y por lo menos hay, ahorita pensamos, 60 discos perdidos con otras voces que el bachiller nos presentó en un programa de 1956, porque resulta que Gálvez y Fuentes, que era el nombre del bachiller, Álvaro Gálvez y Fuentes, visitó a un personaje español, Bonifacio Fernández Aldana, que se dedicaba también a documentar voces, y ahí encontramos en ese programa los únicos 2 minutos que se conocen con la voz de Javier Villaurrutia. Entonces ese mundo pues como que vuelve a vivir. El bachiller entrevistó a Lupe Marín, entrevistó a Diego Rivera. Incluso parte de este audio que presentamos, que dura en total media hora, lo pueden ir a escuchar a la Fonoteca, hay un momento en que se oye a Diego Rivera cantando. Acabamos de encontrar el original. Resulta que el bachiller se metió, bueno, hizo cita y todo, pero se mete a la casa del Indio Fernández en plena fiesta. Está Silvia Pinal, se pone a entrevistar a la gente y dice, vamos a entrar a un cuarto, nada menos que está cantando Diego Rivera, lo vamos a escuchar, y se mete y lo graba cantando. Eso es parte de este documento, de tal manera que yo pensaría o quisiera pensar o decir que Frida no es ni el inicio ni el final, sino una parte importante de una investigación, que es cómo inició la documentación sonora, la idea de preservar nuestras voces, porque es cierto que existía antes, pero el bachiller es el primero que se dedica a esto con importancia, con dimensión histórica. Se fue a Notre Dame y se subió a la catedral a grabar las campanas en 1956. Y él tiene hoy cobra otra dimensión, ¿no? ¿Qué más tenemos? Mira, se mete en Monterrey 198, ahí en la colonia Roma, toca la puerta y le abre María Conesa y le dice gatita, y se pone a platicar con ella, y entonces le entrevista y ella no le quiere contar cosas porque ella le mataron una hermana cuando eran niñas. Entonces, por pura envidia. Entonces el bachiller le dice gatita,
cuéntenos, porque le decían la Gatita Blanca, era la actriz favorita de Porfirio Díaz. Gatita, cuéntenos. Dice, hostia, que yo no sé. Y le dice el bachiller, cuéntenos, porque estos programas algún día van a ser un documento histórico, van a tener el valor de un testimonio, díganos su verdad. Y por eso es que le tenemos tanta confianza al bachiller. La única media hora de entrevista que hay con don Alfonso Reyes es porque la grabó el bachiller. Y así, cada semana encontramos una voz distinta en el acervo del bachiller. Entonces, ¿qué significa esto? Que su hija Marina Gálvez ya nos dijo que nos va a llevar a la fonoteca. Tiene un closet lleno de cintas desconocidas de su papá. ¡Sas! ¿Qué puede haber ahí? Pues ¡Sas! Imagínate. Híjole, pues sigue el suspenso. Sigue el suspenso, porque estamos abriendo las puertas de otras documentaciones sonoras de los años 50, pero todavía no me hagas hablar mucho porque estamos a la mitad. Es como si fuera yo el fiscal ahorita o la PGR o no sé qué. Eres el Sherlock Holmes del audio, del sonido. Hoy tuve una junta justo para revisar un acervo donde pensamos que hay pistas importantes, pero dame chance porque estamos a la mitad. Lo que te puedo adelantar ahorita es que lo que viene es este audio en concreto, lo estamos haciendo estudios de identificación de voz, de comparación de voz, porque la voz es una huella digital, eso, con una sílaba, 2 sílabas ya tienes para saber si sonó la voz. Entonces vamos a ver varias voces de esa época, incluida Amparo Garrido, para comparar. Entonces yo espero que ya pronto, tenemos ya unas reuniones con especialistas y pronto ya podremos platicar más de eso. Órale. Por lo pronto tenemos una relación de audios que tienen pues detalles interesantes que ya nos irás yo te voy diciendo. Contando. Échale, por favor. Yo tengo una lista, si tú quieres podemos empezar. Dale, como tú. Pues mira, la fonoteca ahorita tiene alrededor de casi 600,000 soportes. Nuestras bóvedas ya tienen eso. La colección más grande es la de la XW, que tenemos ahí 146,000 cintas. Te cuento cosas, detalles, porque mira, en ese sentido las cintas de carrete abierto fatalmente se van descomponiendo. Es decir, que van creando, en algunos casos vinagre, en otros casos cintas de cierta época se hicieron con un material que absorbía agua. Entonces las que hacen vinagre, esas se tienen que mantener estables, pero no se pueden combinar porque se contagia, el síndrome de vinagre se contagia y se tienen que digitalizar de inmediato porque va avanzando poco a poco. Nuestras bóvedas tienen poco menos de 20 grados, creo que son 18, 19 grados, no puede variar más que 1 grado porque eso desestabiliza los soportes. Siempre hay aire, nuestra estantería tiene hoyitos para que pueda pasar el aire libremente y no forme bolsas de calor que puedan crear hongos, por ejemplo. Y tiene una humedad menor a la que tenemos. Nosotros andamos por 50, 60%. Las bóvedas de la fonoteca tienen un deshumificador, o sea que andamos por los 40 grados de humedad relativa. Tú entras y después de un rato te empieza a secar la garganta porque eso les quita la humedad, impide esta formación de humedad. Entonces las cintas las horneamos, por ejemplo, ¿no? Otra colección muy importante que tenemos de un querido amigo que se llama Armando Pous, él nos ha llevado su colección de discos. Armando es un personaje que merece, mira, un reportaje, una novela, no sé qué merezca, pero es que él se apasionó y se ha dedicado a buscar las grabaciones más extraordinarias. Es la principal colección privada que tiene la fonoteca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que son más o menos unos 60,000 discos de fonógrafo, de la época del gramófono, en realidad se llama. Claro. El fonógrafo es el de los cilindros y el gramófono de los discos de 78 revoluciones. Tenemos en la fonoteca como 80,000 discos de gramófono de 78 revoluciones, de pasta, como les dicen, los que se rompen, pero de Armando, de él, son como 65,000 más o menos. Órale. Y entonces, estos empezaron a grabar en 1905. Se dejaron de grabar a finales de los años 50, aunque todavía aparecen posteriores, pero realmente de manera comercial a finales de los 60. Duraban 3 minutos de cada lado. Y lo trágico es que las matrices no se conservan. La RCA Víctor, por ejemplo, se le quemaron sus archivos a finales de los años 40. La Pirles, que fue otra gran compañía de aquí, yo creo que sus archivos comienzan en los años 30 y en muchos casos los directores artísticos les decían a los ingenieros, rompan todo eso para que no aparezca luego en la lagunilla. Entonces, lo que tenemos en la fonoteca de esas épocas son únicos. Mira, elegí esta canción porque todo el mundo la conoce. Se supone
que es la canción mexicana más grabada en el mundo. Pero lo que nadie conoce es la primera versión. Si tú quieres, podemos poner un cachito. A ver. Chela Campos, le decían la dama del bastón de cristal, y graba con la marimba orquesta La Lira de San Cristóbal de los Hermanos Domínguez, de allá de Chiapas, Bésame Mucho, en 1941. Suena a otra cosa, es una belleza esta grabación. Órale, la primera interpretación de Bésame. Echamos un cachito que tú me digas. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Pues esta fue la primera interpretación de la canción Bésame Mucho, que ha tenido múltiples interpretaciones. Muchísimas. Sí. Consuelito Velázquez decía que la compuso antes de haber dado su primer beso. Tenía pues 18, 19 años y se quedaba después de sus clases de piano improvisando. Fíjate que en este sentido, bueno, es la canción de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bésame Mucho es la canción que se hizo popular porque es la separación, y esta idea de la separación era el tópico de la Guerra Mundial, ¿no? Pero hay varias cosas interesantes alrededor de Consuelito. Elena Poniatowska le entrevistó, y nosotros en la Fonoteca Nacional tenemos los 400 cassettes de la colección de Elena, y uno de esos es la entrevista con Consuelito Velázquez. Otra entrevista, bueno, Cristina Pacheco también la entrevista, pero una que me gusta mucho especialmente es otra vez el bachiller Gálvez y Fuentes, que se mete a la casa de Consuelito Velázquez y transmite una fiesta en casa de ella, y por ejemplo le dice: Consuelito, usted es concertista de piano, ¿por qué no nos toca algo? Y toca una pieza del siglo XVIII, una pieza para piano. Creo yo que es la única grabación en donde Consuelito Velázquez toca repertorio de concierto, lo cual es también otro logro, ¿no? Bueno, esta es de la colección de Armando Pous. Luego tienes aquí algo de Dámaso Pérez Prado. Bueno, esta es otra joya, porque resulta que a Pérez Prado se le hizo un homenaje en el Teatro de la Ciudad. Lo hizo el regente ahí en los años 70, en 78. No sé quién era el regente entonces, pero lo organizaron entre varias personas y iban a hablar tres personas. Froilán López Narváez habló dos personas, porque resulta que iba a hablar Carlos Monsiváis, pero Carlos tuvo un accidente de coche y estaba en cama, se había accidentado gravemente, se fracturó creo que las costillas, y entonces lo que hizo fue un texto que se leyó, solo que lo leyó Iván Restrepo, que es uno de los grandes admiradores de Pérez Prado. Y Pérez Prado era un hombre muy difícil, de carácter era terrible, pero en esa ocasión lo que él decidió fue hacer una adaptación de música de concierto. Entonces lo que hizo fue grabar el preludio número 2 de Rachmaninoff, lo arregló para mambo, y entonces él toca, es una obra más bien para trompetas, y se tocó en el Teatro de la Ciudad. ¿Qué pasó? Que se transmitió por Radio-Educación, pero los técnicos en esa época le dijeron a Iván Restrepo: oiga, doctor, porque Iván es doctor en ya sabes, es ecologista, entonces le dijeron: doctor, estas grabaciones pues no las vamos a usar en Radio-Educación, quédeselas. Y él las guardó todo este tiempo, y hace 2 años, cuando fueron los 100 años de Pérez Prado, Iván las entregó a la Fonoteca Nacional. El equipo de restauradores de la Fonoteca Nacional las trabajó e hicieron aquí está un fragmento donde se escucha a Pérez Prado anunciar ya un audio restaurado. A ver, escuchemos. Ahora le voy a tocar música clásica en tiempo tropical. ¿Qué cosa es? ¿Cómo? El preludio número 2 de Rachmaninoff.
Froilán Froilán, Narváez, así es. Este es interesante porque, mira, deja que es una cinta de carrete abierto, pero ahora en la fonoteca ya funcionaba, pero ahora hicimos un nuevo flujo de trabajo porque hicimos ya de manera ya formal un área de trabajo que se llama el área de restauración digital. ¿Qué significa esto? Que llegan una serie de materiales que el tiempo ha pasado, se han degradado, las condiciones originales de grabación no eran buenas y necesitamos restaurar, volver como a ese origen, o tratar de volver a lo que pudo haber sido el origen, la grabación original o el momento. Y entonces esta grabación estaba ya muy maltratada y lo que acabamos de escuchar es una restauración digital. Se tardan muchísimo porque hay que estudiar el documento original. Te puedo decir ahorita que estamos trabajando, yo creo que este es un logro de la fonoteca, lo que estamos trabajando ahorita, porque resulta que por primera vez en México hicimos la digitalización de una cosa que se llama cinta de alambre. Sabemos que en España se han hecho 5, nosotros ya hicimos 10. Resulta que en los años 30 hubo una nueva tecnología, que las cintas, antes de que existieran las cintas de carrete, eran con un hilito de acero, pero como un cabellito, y eso se grababa. Y en la fonoteca tenemos 40 cintas, pero no teníamos dónde tocarlas. Un benefactor de la fonoteca trajo de Estados Unidos y nos regaló un aparato de los años 30, de 1939. Lo intervinieron los expertos de la fonoteca, pudieron poner unos cables para extraer el sonido y digitalizar, restaurar las cintas originales porque se enredan, se rompen, poner las cintas y poder volver a tocarlas. Lo tenemos grabado en la página de la fonoteca. Voy a pedir que suban el video porque es el momento en que se toca después de 80 años estas cintas y por primera vez se digitalizan. Entonces esos tenían coros, cosas de piano, y creemos que hay cantantes mexicanos ahí, pero estamos viendo, y eso pasa por esta etapa de digitalización y la restauración, pero ese trabajo lo hace esta área que hizo lo de Pérez Prado. Bueno, mira, la siguiente pieza. ¿La siguiente cuál es? Es un mitote, es pues una fiesta, es un canto. Este es, yo creo, mira, ahorita si quieres te cuento cómo llegó el sonido grabado a México, pero esto, porque fue en 1878, fue un momento muy emocionante, pero esto que vamos a oír, yo creo que es la primera grabación conservada de sonido en México, 1898. Lo hizo Carl Blumholtz, un noruego, etnólogo, antropólogo, teólogo, bueno, estudió teología, pero él vino y viajó por México, a Chihuahua. Esto lo grabó en Jalisco, en un pueblo huichol. Entonces es un canto huichol que dura un minutito, son unos cantos. Él los grabó y los grabó en fonógrafo, es decir, en cilindro de cera. Estos cilindros están ahora en Estados Unidos. El INA hace varios años obtuvo una copia y esta copia es la que tenemos en la Fonoteca Nacional. Si quieres lo escuchamos y ahorita te cuento cómo llegó el sonido grabado a México. Adelante con el mitote. ...121 años. Tiene esto, imagínate nada más. Tal vez la primera grabación que se haya hecho en México. No la primera que se hizo. ¿Quieres que te cuente la historia de la primera? Échale aquí tu suelta. No, es que hace poco me encontré una crónica de Guillermo Prieto, de las que recogió Boris Rosen en las obras, lo ves que son 36 tomos de obras completas y abordarlas es difícil, pero en el tomo 3 de las obras completas de Guillermo Prieto hay una crónica donde él cuenta que fue a Nueva York y un amigo le dijo, mira, ven, ¿viste pasar ese señor? Dice, no, ¿cuál? Dice, pues un señor ahí, dice, velo. Dice, pues era un señor que no se distinguía de ningún otro, un poquito fachoso. Y dice, vamos, dice, tienes que verlo, tienes que ver su cara. Dice, y cuando lo veas, te tienes que aprender el rostro.
Entonces, total que corrieron, lo alcanzaron y si ya lo viste, dice, sí, ya, total, el señor se siguió. Ese señor, 1876, ese señor que acabas de ver, le dijo su amigo, se llama Tomás Alva Edison. Acuérdate de ese nombre porque vas a saber de él. Y dice Guillermo Prieto, 2 años después, escuchó su nombre, efectivamente, a este hombre que yo tuve el privilegio de ver en la calle, porque vienen a México 2 empresarios norteamericanos a presentar 3 inventos que manda este señor, que son, fíjate, en octubre de 1878 se presentaron ahí en la calle actual de Filomeno Mata, donde está el Club de Periodistas, el micrófono, el teléfono y el fonógrafo. Entonces, ¿qué pasa? Que Guillermo Prieto hace rememora ese día y dice varias cosas. Dice, en primer lugar, el micrófono y el teléfono sí nos gustaron y la gente aplaudió. Pero cuando presentaron el fonógrafo, la gente se puso de pie, lanzó vítores a Guillermo Prieto y dijeron, esto es un paso adelante de la ciencia. Finalmente, por primera vez, la ciencia le gana terreno a la muerte. Vamos a saber cómo eran las voces de nuestros antepasados. Entonces, la demostración consistió en que pasó un cantante, grabó el himno nacional, la aguja se pone, empieza a funcionar el fonógrafo y la aguja crea los surcos, porque es de diamante y va cortando, va vibrando y va haciendo el surco. Después se quita ese, se hacían, ¿sabes qué? Con una laminita de estaño. Entonces se quitaba el estaño, se ponía con una aguja que ya nada más tocaba y se reproducía el sonido. Entonces se quitaba la laminita y quedaba como una hojita cuadrada de papel y la gente la podía doblar y guardar. Entonces decía Guillermo Prieto, a partir de ahora las cartas ya van a ser habladas, van a poder mandar cartas y uno va a poder y escuchar la voz. Entonces cantaron una aria de ópera y se fueron, y Guillermo Prieto le pidió a los 2 empresarios que si los podía ver más adelante porque él quería estar frente al fonógrafo y examinarlo. Entonces Guillermo Prieto agarró y dijo, ¿puedo grabar mi voz? Y dijeron sí. Él grabó un poema, unos endecasílabos, dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del abril florido. Es una décima del siglo XVI, una cuarteta del siglo XVI. Y entonces la grabó, quitaron esta cosa de estaño y se la dieron y él la guardó. No sabemos, Alma Guillermo Prieto es tataranieta o algo de Guillermo Prieto. Sabes que el nombre de Guillermo Prieto, él le salvó la vida a Benito Juárez con los valentinos asesinos. Sí. Como pago, Benito Juárez hizo un decreto por el cual los descendientes de Guillermo Prieto llevan como apellido el nombre de Guillermo Prieto. Por eso hay el apellido Guillermo Prieto. Claro. Bueno, alguien debe tener, si lo guardó Guillermo Prieto, esa laminita de estaño que se ven unas líneas, a lo mejor no saben qué es, pero eso quizá tenga la voz de Guillermo Prieto. Y finalmente, para cerrar esta anécdota, tocaron la puerta de los empresarios del local donde estaban ellos y llegó un señor y les dijo, miren, yo vengo a buscarlos porque quiero preguntarles algo, quiero saber cuánto me cobran por hacer una grabación. Resulta que mi padre es un hombre ya muy viejo y yo lo quiero mucho y me gustaría que una vez que él muera yo tener guardada su voz para cuando yo quiera acordarme de él, poderla poner. ¿Cuánto me cobran? Yo no soy un hombre rico ni nada, pero lo que ustedes me cobren, eso les pago. Y los empresarios le dijeron, no se preocupe, vamos a ir a grabar a su padre. ¿Quién sabe qué pasó con eso? Pero lo que es muy importante es pensar que el fonógrafo nació con ese halo de misterio y con el pensamiento en la gente de que íbamos a poder escuchar a los antepasados. Y hoy es muy importante porque queremos que se haga ley, la Cámara de Diputados lo está haciendo, la ley de preservación de la memoria oral de la Ciudad de México. Es decir, que se grabe la historia de la ciudad y que la fonoteca pueda albergar las voces de la gente contando la historia de los barrios. Eso es muy importante, ¿no? Y con esa historia nació el fonógrafo aquí. Vaya, micrófono, teléfono y fonógrafo. El mismo día. Los grandes descubrimientos, la transformación. Pero qué curioso que no interesó, bueno, sí interesó seguramente, pero no como el fonógrafo. El fonógrafo fue algo fuera de serie. Es recuperar, mantener. ¿Qué otra selección quieres que pongamos? Bueno, pues mira, tenemos aquí, estamos haciendo una serie en la fonoteca. Es una serie que estamos haciéndola mensualmente. Pensamos llegar a los 10 capítulos para este año,
para hablar de la muerte de Zapata. Ramón Aupart fue un director de cine, documentalista, que fue a Morelos a grabar a los sobrevivientes del zapatismo original hace pues casi 50 años. Y ellos nos hablaban de lo que a su vez pasó 50 años antes. Entonces, es un historiador magnífico, Salvador Rueda Smithers, nos hizo favor de ser el locutor de esta serie. Son 15 minutos que vamos subiendo a la página de la Fonoteca y a las plataformas de podcast. Se llama Bajo el signo de Zapata. Y entonces, esta serie empieza con Chinameca, cómo fue la muerte de Zapata. Y los zapatistas sobrevivientes nos cuentan cómo fue. Aquí hay un pasaje en que un zapatista nos cuenta, porque el mito de que no murió Zapata es importantísimo. Según a Zapata le faltaba cacho de un dedo y al cadáver que encontraron tenía la mano completa. Eso lo cuenta uno de los zapatistas que está aquí. Escuchemos estos testimonios zapatistas. Entonces Zapata se lo traen para Cuautla y lo trajeron cargado en una mula y toda la sangre le escurrió por la cabeza y toda la gente iban a ver a Zapata. Pero lo primero que buscaban era la mano. Es lo primero que le buscaban, la mano. Y veían que la mano estaba completa. Dicen, no, Zapata, porque este dedo no lo tenía. Se lo mochó la riata porque le gustaban mucho los toros. Y se lo tumbó la riata y quedó mocho. Con esto, después de muerto, le nació su dedo. Todos decían que no era Zapata. Y todos los que decían que no era Zapata, a la cárcel. Y a la cárcel todos. Dice, porque en eso lo conoció, toda la gente lo fue a ver, toda la gente que lo conoce o lo conoció, le buscaban la mano luego. Y tenía unos 4 dedos y el otro, jamás lo volvimos a ver. El secreto, el enigma del dedo. Esto es muy bonito porque tenemos más de 250 testimonios zapatistas en la Fonoteca Nacional. Yo digo que es impresionante porque lo que sí es que estamos digitalizando y también nuevamente esto está restaurado. Es decir, no suenan así, suenan no tan bien. Y lo que estamos haciendo es un trabajo. La restauración es como una nota al pie a un libro que te explica un documento, ¿no? En este caso te acerca al original, te dice, mira, así pudo haber sonado en su momento. Esto es lo más cercano al original. Y estas voces son increíbles porque cambian, es decir, es la historia personal, no es como ocurrió, es como les pasó a ellos. Entonces Salvador Rueda Smithers nos cuenta varias cosas. Por ejemplo, el capítulo 3 de la serie es Otilio Montaño. Fue un hombre que negoció con Madero y eso le molestó tanto a Zapata que lo mandó fusilar. Entonces los sobrevivientes zapatistas te cuentan otra historia, te dicen, no, lo que pasa es que traicionaron a Otilio Montaño y fueron a decirle chismes a Zapata que no eran ciertos y Zapata los creyó. Entonces ellos se cuentan, la historia oral es otra. Es lo que pervive en un pueblo. Por eso es importante escuchar a estas voces. Claro que te los explique un historiador que ha estado cerca de este fenómeno histórico, pero así hay mucho en la Fonoteca Nacional, ¿no? De verdad es un material enorme. Y esto se han hecho, bueno, el Colegio de México tiene otros testimonios zapatistas, son muchos, pero en la Fonoteca tenemos 270 aproximadamente. ¿Qué otra cosa escuchamos? Bueno, pues tenemos aquí una grabación también de las primeras de México. María Conesa. Bueno, esta sí la conoces. Yo me emociono mucho porque yo vivo a una calle de la casa donde vivió María Conesa. Ella vivió en la calle de Monterrey 198 en la colonia Roma. Si tú pasas por ahí, está entre San Luis y Querétaro. Y vas por Monterrey hacia el norte y son muchas casitas en fila porque María Conesa, con el dinero que tuvo, construyó todas. Ella vivía en la de la esquina y rentaba todas las demás. Y siguen todas las casas que hizo, no las ha tumbado ningún temblor desde 1918 que las hizo, y ahí siguen, y ella murió ahí en 1978. María Conesa fue una mujer que se fue a España. Bueno, ella era española, le mataron a su hermana en Cuba. Ella vino aquí a México, hizo su carrera a partir de 1907 como La Gatita Blanca. Su última actuación fue en 1978, a los 80 y pico de años. Todavía seguía cantando, cantaba feo, pero Luis Urbina, que la fue a ver al teatro, decía, no es bonita, es chaparrita, no causa nada, dice, no es bonita nada, dice, pero de cada poro, de cada uno de sus poros, destila malicia esta mujer. Dice Luis Urbina, cantado y dicho, declamado así como ella habla el Padre Nuestro, sería un atentado al pudor. Entonces, María grabó discos
entre 1908 y 1917. Cuando los oye uno, se asombra porque uno se da cuenta del que el doble sentido estaba bastante fuerte entonces, y que si iba toda la gente al teatro con toda su familia era porque las señoras y los hijos no entendían nada más los señores. Pero a María la fue a ver desde Porfirio Díaz, Madero, Zapata la cortejó. Álvaro Obregón, cuando entró a la Ciudad de México, le mandó un costal de garbanzos porque María sabía hacer pozole. Entonces todo eso fue la vida de la revolución. Ella viajó a España y resulta, le contó al bachiller Gálvez y Fuentes, le mostró sus periódicos, que cuando ella se fue, un poco exiliada, había procesiones a la Virgen a la Basílica, porque la gente pedía el regreso a México de María Conesa. Ella decidió volver y los españoles le dijeron: ¿a qué va usted a ese país de asesinos? Ella les dijo: a mí es que pasa que a mí en ese país, en México, las balas a mí me respetan. Y sí es cierto, ella le salvó la vida a un jovencito que lo estaban buscando, creo que los zapatistas, para matarlo, y ella lo escondió en su camerino. Era Maximino Ávila Camacho. Anda. Ella lo salvó de morir. Bueno, grabó estos cuplés. Ajá. Si quieres escuchamos Vamos el que a le hizo escuchar. famosa, Sí. un cachito de La Gatita Blanca. De La Gatita Blanca. Adelante con María Conesa. Ya se va agotando el tiempo, Se va por agotando desgracia. el tiempo y tenemos un montón de Sí, hombre, joyas de la trajiste. fonoteca. Bueno, esta nos llegó hace muy poco tiempo, la que te voy a presentar a continuación. Resulta que tenemos una relación espléndida y que espero que fructifique en algunos proyectos muy buenos que ya estamos planeando, pero llegaron a la Fonoteca Nacional 900 cintas del Colegio Nacional. 900. El Colegio Nacional se fundó en 1943 y bueno, ha agrupado, como tú sabes, hacia las grandes mentes de México. Y empezando, bueno, ellos, lo que pasa es que este acervo se conoce desde hace poco tiempo. No sabían que tenían documentado tanto tiempo. Está la voz de José Emilio Pacheco, Antonio Alatorre. Y esta precisamente es una conferencia que da, también está medio restaurada, que da Carlos Chávez sobre la historia de la ópera. Están los conciertos de Carlos Chávez. Entonces, vamos a usar un cachito aquí para que escuches unos segunditos de la voz de Carlos Chávez hablando de la ópera. Adelante, por favor. Sin duda, sabemos que en la tragedia griega la música tenía un gran papel. Sabemos que había un coro, que era un coro que tenía funciones habladas, aparte de su función teatral, y tenía funciones vocales, es decir, el coro en la tragedia griega cantaba, no solamente hablaba, sino que cantaba, y probablemente la mayor parte de las veces cantaba. También el coro servía a veces de prefacio a escenas del desarrollo teatral, y acompañaba otras escenas. Entonces ya era una parte muy importante la que la música desempeñaba allí. Sí, Bueno, esta es la voz Esta es de la voz. Carlos Chávez, Sí. está muy clarita. sí. El último, porque ya A se ver, nos ya, acaba el último. el tiempo. Bueno, ¿qué te parece? A ver, es esto. Tenemos la única media hora, como te decía, donde Alfonso Reyes platica. Ujú. Y aquí el bachiller Gálvez y Fuentes lo interroga. Si quieres, escuchamos A ver. estos segunditos. Adelante. Publicado este grupo de sonetos en El Espectador de Monterrey el año de 1905. Y la línea más reciente del trabajo que está usted realizando actualmente. La línea más reciente sería la última de un artículo que acabo de escribir. Desde hace mucho tiempo me han dado en la mente la preocupación de que después de escribir El Deslinde, donde comparo el pensar literario con el pensar histórico, el pensar científico, el pensar matemático y hasta el teológico,
me faltaba otro deslinde. Porque Bueno, pues ahí iba a está. decir don Alfonso, eso está en la fonoteca, pueden ir ahí a buscarlo, escuchar ahí la voz. Media hora, imagínate, a uno de los Claro. grandes conversadores de México. Bueno, y escritor maravilloso. Pavel, pues la verdad es que se han quedado muchos testimonios de los varios que nos trajiste, Sí, una bueno. lista de audios maravillosos. Vamos a tener que hacer una segunda Cuando parte. tú me digas, porque sabes que iba a seguir aquí, rescatamos el homenaje de los 25 años de Agustín Lara en Bellas Artes. Que no Imagínate. se conocía. Toda la Bueno, hay lista. muchas cosas. Muy olvídate. interesante. Pero por desgracia sabes que el tiempo es Yo lo nuestro. sé, yo lo sé. Pero bueno, pues muchas gracias, Pavel Granados, por esta oportunidad, Julio, al director contrario, gracias. de la Fonoteca Nacional. Gracias, ha sido un deleite escucharte y de veras organizamos pronto